Hola, hola. Hola. Que Dios le bendiga en esta tarde. Ya estamos aquí. Yo le quiero invitar a que podamos abrir ahí nuestras Biblias o buscar San Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo del 60, ¿cierto? Algunos versículos ahí. San Juan, capítulo 6. Vamos a leer del 60 en adelante. Del 60, algunos versículos ahí. Vamos a leer en el nombre del Señor. A ver qué nos dice fuerte y claro. Voy a sacar voz de locutor. Dice la palabra del Señor, la leemos en su nombre. Amén. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil para entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no lo creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quiénes lo traicionarían. Así es. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Amén. Amén. Linda palabra del Señor, Así es. ¿cierto? A menos que el Padre Me los entregue. me los entregue. Palabra del Señor, ¿cierto? Y es una hermosa palabra, una característica, ¿cierto? Que marca una gran diferencia entre el estilo, ¿cierto?, de liderazgo de Jesucristo y el que se ha hecho popular en nuestros tiempos, en la forma, ¿cierto?, de proclamar la verdad de Dios, ¿cierto? El liderazgo de Jesucristo, cómo lideraba el Señor, cómo proclamaba la verdad, y algunos discípulos se le hizo como un poco complicado y difícil, ¿cierto? Cuando Dios hablaba y compartía la palabra del Señor, ¿cómo lo hacía? El Señor confrontaba, ¿cierto?, a la gente y hablaba de su palabra, y a través de su palabra los podía confrontar, y algunos se incomodaban y no les gustaba mucho, ¿cierto? Bueno, la palabra de Dios siempre incomoda cuando Dios te está hablando a ti. A la verdad, claro, la verdad de Cristo. Cuando la verdad de Cristo empieza a hablar a tu corazón, la conciencia, el corazón se incomoda, se siente extraño. La situación era que muchos de ellos empezaron a abandonar el Señor mismo, su presencia, siendo Él el Hijo de Dios, hacía que una multitud se acercara, buscara. Era tanta la multitud que a veces tenía que subirse, ¿verdad?, a este bote, para poder desde ahí anunciar la palabra del Señor, para que la gente no se volcara encima de Él. Pero lamentablemente no todos los que se vuelcan al Señor se vuelcan de alguna manera, y lo digo textual, de corazón, o se vuelcan por un interés de encontrar la vida eterna. Hay muchas situaciones por qué la gente llega a la iglesia. A veces son otros los intereses, claro. Exactamente, a eso me refería, exactamente. Hay muchas veces que uno llega a la iglesia, hablo de mí quizás, por un interés. Hay gente que llega buscando una novia, un novio, y eso es verdad. Hay jóvenes que llegan, personas adultas que llegan porque le escucharon hablar. Mire, no importa la manera o la forma por que usted llegó y se acercó al Evangelio. Lo importante es que en el Evangelio usted siempre recibe una palabra de amor, pero esa palabra de amor, ¿qué es lo que te hace a ti convencerte, verdad? De alguna manera persuadirte de este Salvador maravilloso que se llama Jesucristo. Y en el caminar de esto viene desde luego la instrucción, la formación, viene la disciplina, viene todo lo que es transformar tu vida en una vida agradable para el Señor. El tema es que para muchos la palabra del Señor, la misma palabra que Cristo usaba para sanar, para muchos cuando esa palabra tenía que enseñar o tenía que formar, esa palabra ya no penetraba, incomodaba. Es por eso que ellos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Decían los discípulos, ¿cierto? Pero yo le puse acá, Jesús también no temía proclamar, ¿cierto?, los aspectos más radicales del reino. Nosotros, sin embargo, vivimos en un tiempo en el cual se considera, ¿cierto?, fundamentalmente no alejar a las personas con posturas consideradas demasiado duras, ¿cierto?
como el Señor hablaba ahí y ellos no entendían, decían, ¿cómo podemos entender esto? Pero ¿cómo fue lo que tú me acabas de comentar? Jesús no temía proclamar los aspectos más radicales del reino. Entonces, sí, eso lo entiendo, porque uno siempre tiene una palabra de amor, de restauración, pero uno no por eso tiene que callar lo que es hablarlo, si Cristo no lo hacía, hablar lo que realmente era importante o lo que era también importante dentro del crecimiento. Y muchos aspectos de eso tienen que ver con la formación del cristiano. Crecer en nuestra vida espiritual. Cuando uno repasa el texto se da cuenta que en versículos anteriores él dice: yo vivo gracias al Padre que me envió, de igual manera todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Y entonces había gente que no entendía cómo. O sea, tenemos a ese mismo Cristo, ¿verdad?, haciendo la multiplicación de los panes y los peces, pero después él se atribuye y dice: yo soy el pan de vida. El pan de vida. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre y deben comer de mí porque gracias a mí vivirán. Quizás no lo entendían porque hoy nosotros tenemos el privilegio de tener toda la Escritura, pero Cristo tenía que transformarse después de ese pan que sacia nuestras vidas y en esa agua que nos da de beber. Por lo tanto, para muchos fue difícil de entender, bueno, cómo se atribuye tal característica el pan de vida, del que coma de él, claro, ¿verdad?, no morirá. Sí. Y tiene que ver con eso, con el aceptar al Señor, ¿verdad?, y no morir. Y que era difícil para los discípulos entenderlo. Claro, porque la gran mayoría hoy día hay lineamiento de formar, por ejemplo, formar iglesias por formar, no por retribuirse. Algunos quieren formar una iglesia simplemente para tener un sustento, otros quieren formar una iglesia, pero sacan el foco. Y el foco siempre es Cristo, es algo para el reino, es juntos buscar hermandad, gente, y juntos poder tener ese tiempo de agradecer, de buscar, de adorar a Dios. Pero a veces perdemos que Cristo, cuando viene a salvar lo que se había perdido, a dar vida, a salvar. Vida en abundancia. Pero junto con eso venía la otra parte del reino, la formación. La formación, exacto. Y eso a veces palabras duras que confrontaban y que no lo entendían mucho. Y eso hizo que muchos desistieran. Porque realmente no lo estaban buscando, claro, no lo estaban buscando a él como que abandonaran al Señor. No lo buscaban a él como el pan de vida, claro, sino que estaban buscando otros intereses. Quizá el sustento, quizá que el Señor hiciera un milagro, ¿sí? Porque la entrega tiene que ver parte del compromiso que uno tiene que tener con Dios mismo. En los mismos textos dicen que sus discípulos estaban, ¿verdad?, incómodos, decían: esto es muy difícil de entender, ¿cómo puede alguien aceptarlo? O sea, ¿cómo alguien puede aceptar que tú eres el pan de vida? ¿Cómo alguien puede aceptar que Cristo es lo que el hombre necesita? Sobre todo en las líneas de pensamiento, nosotros debemos aceptar que Cristo es el que está a nuestro favor, ¿verdad? Él es nuestra línea, Él es nuestro foco, él es el que está para ayudarnos y para bendecirnos. Pero para muchos es poco entendible. Y el mismo Señor le dice, Jesús estaba consciente, dice el texto, que sus discípulos, ¿cierto?, se estaban quejando. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los hermanos, la congregación o aquellos que están en formación dicen: nosotros mismos nos quejamos? Qué difícil es aceptar, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos está ofreciendo, porque queremos solo las bendiciones, como los beneficios. Y hay mucho para nosotros, pero también ¿qué pasa con los deberes? Claro, por los deberes, exacto. Y que tienen que ver con las decisiones humanas, tiene que ver con cuánto yo quiero aceptar de Cristo, cuánto yo estoy comprometido a cambiar, cuánto yo estoy comprometido a enmendar, porque algunos dicen y cantan: así nací y así me moriré. O dicen: yo soy así, es que a mí me criaron así, es que a mí me formaron así. Pero la verdad es que nosotros somos a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo. Por eso le pusimos a esta palabra por título: ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Cierto? Porque ellos, claro, estaban dispuestos a seguir al Señor y muchos buscaban, tal como tú lo hablabas, los beneficios. Pero la verdad es que esto es más que eso. Es más que esfuerzo humano, es más que haya una mentoría sobre ti, es más que haya un discipulado sobre ti. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con nosotros, con lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Entonces Él le dice: pero algunos de ustedes, y aquí el Señor habla al corazón de las personas. Creo que no estamos saliendo al aire, estamos saliendo por otra transmisión. Ahí volvimos, gracias. Creo que el Señor habla al corazón de las personas y el Señor revela
lo que hay en el corazón. El tema es que algunos simplemente no creen. No creen a la palabra del No Señor. creen a la palabra del Señor. Por eso parecía que aún los discípulos, ¿cierto?, estaban preocupados por esto. Pues en ocasiones ellos mismos hacían notar al maestro la reacción, ¿cierto?, que había, como esperando que el Señor se retractara, ¿cierto? Claro. Se retractara de lo que cuando los confrontaba, cuando les decía, ¿cierto?, la palabra del Señor, y esperaban que el Señor se retractara. Pero ¿qué les decía? El Señor conocía y sabía, ¿cierto?, quiénes le iban a seguir y quién le iba a traicionar. Sí, el otro día Dios usó al hermano Juan Carlos cuando habló de que su palabra era espíritu. Y yo me encontré con este texto que dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu. Así de poderosa es la palabra del Señor. Y son vida, ¿ya? Pero algunos de ustedes no me creen. Y ahí está el problema, en cuanto yo le creo a Dios. De hecho, cuando uno empieza a compartir la palabra, es increíble cómo, por ejemplo, los que están en línea empieza a bajar increíblemente, porque a veces no le creemos simplemente a la palabra del Señor. Creemos que la palabra es un libro histórico, creemos que la Biblia es una recopilación de libros, que lo es, pero no creemos que su palabra es espíritu y vida. Así es. Entonces el Señor ataca el corazón de los discípulos y dice, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quiénes eran los que le iban a traicionar. Jesús confrontó a los discípulos y les dijo una pregunta y le exigió a ellos y les hizo una pregunta y le dijo, ¿ustedes también se van? No. ¿Te imaginas, Es como decirle, las puertas están abiertas. Claro. Es como decir, las puertas están abiertas. Mira lo que dice el texto 65. Entonces le dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y le hago la primera pregunta, ¿yo puedo ir al Señor hoy día? ¿Puedo ir en busca de Dios? ¿Puedo? Siempre. Es porque el Padre ya ha puesto nuestras vidas en las manos de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Qué hermoso es eso, que nuestra pertenencia no es que tú me pertenezcas a mí, que yo te pertenezca a ti, nosotros ambos pertenecemos al Padre, ¿ya? Porque pertenecemos a Cristo, porque el Padre lo ha puesto en sus manos, bendito sea el Señor. A partir de ese momento, muchos discípulos a partir de ese momento se apartaron. Se apartaron. Porque a nadie le gusta que digan la verdad. A mí no me gusta. ¿Para qué estamos con cosas? La reacción de Cristo parecía un poco extraña, ¿cierto? Extraña. Bueno, ¿y qué pasó que nos está sanando? Nuestra sensibilidad. ¿Qué pasó que nos está alimentando a la gente? Claro. El Señor empieza a hablar ya, a decir quién era Él, a revelar cuál era el propósito de Él. Porque el seguir a Cristo tiene un costo, ¿cierto? Sí, de todo. Tiene un precio. Y dice, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Entonces, la pregunta es, si usted que está conectado y estos 18 que están en línea, ¿pueden ir al Señor hoy día? ¿Pueden orar? ¿Pueden buscar a Dios? ¿Creen que Dios está ahí? Bueno, si tú crees, significa que el Padre ha entregado tu vida en las manos de Cristo. Sí. A través de Jesucristo. ¿Por qué a través de Jesucristo? Porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Exactamente, a pesar de que al principio se sentían medios incómodos, ¿cierto? Sí. Y el Señor los confrontó y le dijo, bueno, ustedes también se van, se marcharán, ¿cierto? Ustedes también. Pero me encantó lo que le dijo Pedro, me encantó mucho. Y le dijo, ¿qué le dijo Simón Pedro? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y esa es la verdad, ¿a dónde podemos encontrar algo mejor? ¿A quién iremos, Señor? Y le dio inmediatamente, si solo tú, Señor, tienes palabras de vida, palabras hermosas de fortaleza, solo en ti encontramos salvación y vida eterna, ¿cierto? Solo en Él encontramos palabras de vida, palabras de fortaleza para ti que estás en esta tarde escuchando esta palabra. Dios te fortalezca, amén. Dios te bendiga, amén. Y podamos buscar al Señor porque tenemos necesidad de Él, porque sin Él no somos nada. ¿A quién podemos ir hoy día? ¿A quién iremos? ¿A quién podemos ir? Hay una tremenda declaración de Pedro. Pedro dice, nosotros creemos. Así es. Wow, y eso es, ¿tú crees? Es como para preguntar si tú crees. Él dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. Así es. Que fuera de ti no hay nada. Nada. La pregunta es, ¿tú sabes a quién sirve? ¿Tú sabes a quién puedes ir hoy día? ¿O la palabra es muy dura? ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Estás dispuesto a que el Señor moldee tu vida?
quiero declararlo con mi propia boca. No hay nada más difícil que la palabra se haga carne, que la palabra te moldee. Porque uno tiende a rechazar la palabra, porque la palabra es la que te moldea. Por eso en el Evangelio son muchos los llamados. Porque nos gustan los beneficios, todo lo lindo que el Señor nos va a bendecir, que el Señor nos va a ayudar, y que eso es maravilloso y está bien. Que lo va a hacer. Pero también está la parte formativa. Exacto, que nos Dios forma. Quiere formar. Que somos un vaso, dice. Dios quiere formar. Sí, Dios quiere formarte a ti, Dios quiere formarme a mí. Pero la pregunta es, ¿esto es muy duro? El Señor dice, ¿esta palabra es muy dura para ti? ¿Vas a irte junto con los demás que se fueron? Entonces Pedro dice, no, nosotros creemos. No se marcharán, les dijo. ¿Te vas a ir como los que se marcharon? Dice, no, nosotros creemos. En este tiempo de que no está la iglesia, ¿cierto? Que no estamos presencial. Que hay hermanos y pastores que se preocupan, dicen sí, que muchos se van a descarriar, que muchos se van a perder. Pero si Dios los ha dado, si Dios los puso, si Dios los plantó, no deberíamos temer, porque deberíamos confiar en la misma declaración que hizo Pedro. Pertenecemos a Cristo. Nosotros creemos, dice Pedro, nosotros creemos. ¿A quién iremos? Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Así es. Nosotros como dice la Reina Valera, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? Sí. Amén. Sí, yo los elegí a ustedes, dijo el Señor. Así, yo los elegí a ustedes, 12. Pero hay uno de ustedes que lamentablemente me va a traicionar. Me va a traicionar porque él sabía y conocía todo. Así. A pesar de los que ya se habían ido. Así. Pero siempre estaba en el plan perfecto del Señor que alguien, ¿verdad?, diera vuelta a su corazón y traicionara al Maestro. Y qué lindo es saber que a pesar de eso, Dios está dispuesto. Así es, siempre. Está dispuesto a perdonarte. Así que te animamos en esta tarde a que mires al Señor, a que busques a Dios y no te marches como estos discípulos que no te apartes de Dios. No cedas. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos en Cristo. Así que ¿a quién iremos? Solo a Cristo, que tiene palabras de vida eterna y de fortaleza. Así que te animamos en esta tarde para que puedas buscar y que no te marches, quédate con el Señor. No, para nada. Esto es lo mejor que Dios puede, es el mejor regalo, es la mejor oportunidad que Dios ha puesto en nuestras manos para alcanzar. Despeja tu mente, olvídate de este minuto de que necesitas un lugar para congregarte, que sí es necesario, que la Biblia sí nos envía, pero piensa esto: Dios tiene que estar y está hoy día más cerca de ti de lo que tú piensas. Está en tu corazón, está en el seno de tu familia, está ahí tratando con cada uno de nosotros. De eso se trata el Evangelio, cambio de vida. Evangelio es cambio de vida, es Cristo morando, Cristo de alguna manera restaurando vidas, Cristo transformando vidas, y la palabra jamás debe ser dura para ti. Así es. No te marches como los que andan por los panes de los que se. Tú quédate con el Señor, quédate con nosotros en esta tarde de paz, que será una tremenda bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das de poder meditar en lo que es tu palabra, Señor, reflexionar en esta cápsula que hacemos junto a Angélica, mi esposa, nuestra pastora, Señor, en el cual nos has llevado a entender que hay palabras, que hay cosas que a veces no logramos entender porque están ahí en tu voluntad perfecta, Señor, pero creemos con todo nuestro corazón en la afirmación que hace Pedro. Pedro dice: nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, y los que estamos hoy día en sintonía queremos declarar que tú eres el Hijo de Dios, y que no solo estás para sanarnos, no solo estás para bendecirnos económicamente, estás para cambiar nuestras vidas, estás también, Señor, para llenar nuestro corazón, estás para formar de nosotros una nueva criatura. Señor, por eso no podemos ir a otro lugar. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas, Señor, porque el que comenzó esta obra, Señor, será fiel en terminarla. Y tú comenzaste una obra en nuestros corazones, y comenzaste una obra en el corazón de nuestros hermanos, y sabemos, y como dice Pedro, y creemos que tú eres el Hijo de Dios, y que harás una transformación en nuestras vidas. Transforma nuestra iglesia, transforma nuestros hijos, nuestras familias sean alcanzadas, nuestro país sea alcanzado, Señor, en esta fiesta que se anuncia para esta semana. Dios mío, que tu poder maravilloso, Señor, se manifieste, que mi boca hoy día que no puedo salir a un cantón de calle, hoy día que no puedo ir a una iglesia a congregarme, que mi boca no se cierre, que podamos alcanzar a otros, que podamos bendecir a otros, que alcancemos a nuestros vecinos, que alcancemos a nuestros familiares, donde vamos podamos llevar tu palabra,
porque creemos, como dice Pedro, creemos que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Te damos honra, te damos alabanza y te damos adoración en esta tarde. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Señor.